activos o en condición de asistentes en función fiscal. Cabe precisar, y se los comento, que en esta semana se agota la convocatoria para el voluntariado del Ministerio Público, un voluntariado que convoca a estudiantes y egresados de Derecho y otras carreras para poder realizar 4 horas de función en el Ministerio Público a nivel nacional y poder vivir el día a día del despacho fiscal con miras a proyectarse sin duda a pertenecer a nuestra institución. El Ministerio Público, como vamos a ver ahora, tiene un rol preponderante en el proceso penal, una función social que cumplir, y ustedes, nuestros futuros asistentes administrativos y asistentes en función fiscal, coadyuvan a esa labor. ¿Qué es lo mínimo que requerimos nosotros para que se desarrolle como conocimiento previo que ustedes deben tener antes de realizar su función administrativa o fiscal? 3 cuestiones planteo yo: el proceso penal, el rol del Ministerio Público y la organización del despacho fiscal. Ustedes me dirán, doctora, ¿debo conocer todo el proceso penal pormenorizadamente? No, no, eso se lo pedimos a los fiscales, sin duda, pero a ustedes les pedimos un conocimiento mínimo y básico. ¿Cuál es ese conocimiento mínimo y básico? Primero, el conocer las etapas. Las etapas del proceso penal son necesarias para que ustedes puedan ubicarse en qué etapa va a requerirse de ustedes una mayor exigencia de colaboración, una mayor exigencia de trabajo. Como todos nosotros ya sabemos desde pregrado, el proceso penal común, como tal, del proceso penal se divide en 3 etapas: la investigación preparatoria, la intermedia y la de juzgamiento. Recordemos que la investigación preparatoria se divide en diligencias preliminares y investigación preparatoria propiamente dicha. El proceso penal inicia con la noticia criminis, un presunto hecho delictivo que es puesto a conocimiento del Ministerio Público, el cual va a generar que todo un aparato constituido para la persecución e indagación del delito se active e inicie actividades. Estas actividades que se inicien son en las diligencias preliminares, cuya finalidad es realizar los actos urgentes e inaplazables para poder determinar qué: si el hecho realmente es delictivo, quién es el presunto responsable, quién es la víctima. Identificadas estas 3 circunstancias y habiendo corroborado que existe un hecho posible de ser calificado como delito, corresponde verificar si este hecho calificado como delito, la persona a la cual se le puede sindicar ha sido individualizada, el agraviado ha sido individualizado, y verificar que no concurran algunas causales de exención de la responsabilidad penal, como por ejemplo que si bien has identificado al imputado, este está muerto. En consecuencia, tú no puedes realizar un proceso penal, una investigación preparatoria y demás contra una persona muerta. Ergo, entonces no podrías formalizar. Sin embargo, si está viva, te tocará verificar que el delito por el cual vas a abrir investigación preparatoria no está prescrito. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción penal sigue vigente para que tú puedas promover todo el proceso penal. Segundo, que este delito no haya sido juzgado previamente, no esté bajo la cosa juzgada, pues una cosa juzgada tú no puedes volverla a someter a investigación. Y así vas a verificar circunstancias específicas para poder pasar a la investigación preparatoria. La investigación preparatoria tiene mayores exigencias. Recordemos que las diligencias preliminares inician con una sospecha inicial simple, el conocimiento de una noticia que puede ser extraída de un periódico, una noticia que puede ser recogida de la prensa, de algún reportaje periodístico, una denuncia ciudadana, ¿no? Entonces, en estas diligencias preliminares se realiza una verificación de esas 3 circunstancias que les he hablado para pasar finalmente a una investigación preparatoria, cuya exigencia es no solo haber individualizado al imputado, sino transmitir a través de mi formalización de investigación preparatoria a esta persona a la cual le voy a imputar un delito, que va a pasar de investigado a imputado, los hechos por los cuales lo estoy procesando, lo estoy incluyendo en una investigación preparatoria. Informarle que estos hechos los he subsumido en este tipo penal y que respecto a esta decisión tengo estos elementos de convicción que me han llevado ya no a un nivel de sospecha simple, sino a un nivel de sospecha reveladora que me hace formalizar la investigación preparatoria. Formalizada la investigación preparatoria, el Ministerio debe desarrollar actos de investigación de cargo y de descargo que culminarán con una decisión que será un sobreseimiento o será una acusación. El sobreseimiento será cuando yo determine que no amerite el caso continuar a juicio oral. Sobreseeré la causa, por ejemplo, si no tengo suficientes elementos para llevar la causa a juicio. Cuando no puedo
o no tengo los elementos necesarios para inculpar a esta persona ante un juez su responsabilidad penal, cuando hay una circunstancia de cosa juzgada también y circunstancias claramente establecidas en el 344. Finalmente, si considero que la causa ha llegado a un estadio de conocimiento suficiente que me hace prever que esta persona debe ser enjuiciada penalmente por esta responsabilidad penal, entonces formularé una acusación en la cual plantearé nuevamente una imputación que habrá progresado en el tiempo para llegar hasta este momento, una sindicación de tipo, que recuerden muchas veces se confundía que el tipo penal que formalizaba ser el tipo penal que llevaba esa acusación, pero recuerden que la investigación penal y todo el proceso penal en sí se rige por el principio de progresividad. Y este principio de progresividad nos permite al Ministerio Público poder reconducir la conducta. Entonces, formulo un tipo penal, formulo una acusación, sustento los elementos de convicción que me han llevado a esta decisión y propongo pruebas que voy a actuar en juicio oral. En este control de acusación se trasladará a la defensa, se llevará a una audiencia y finalmente acabará con un auto de enjuiciamiento para pasar a la etapa estelar del proceso penal, del juicio oral. Este conocimiento veloz que les he dado del proceso penal es el conocimiento mínimo que pedimos cada uno de los fiscales que trabajamos en el Ministerio Público que ustedes deban conocer. Sin duda, en la investigación hay N circunstancias procesales, situaciones jurídicas que se ven, que se ventilan, que son de conocimiento del Ministerio Público. Pero con el conocimiento mínimo al menos de estas etapas, de qué se desarrolla en la preliminar, qué se desarrolla en la preparatoria, en la acusación y en el juicio oral, ustedes ya están satisfaciendo esta necesidad del fiscal de que al menos se ubique en el escenario en el cual se van a desempeñar. Otra circunstancia importante a saber en este desarrollo del proceso penal es quiénes son los actores. En las diligencias preliminares tenemos un actor, que es el Ministerio Público, y está la defensa de quienes están siendo investigados, está el agraviado, y tenemos un juez que acompaña tanto la etapa de diligencias preliminares como la de investigación preparatoria, llamado el juez de investigación preparatoria o el juez de garantías. Es el juez que, si bien no interviene en la investigación, que si bien no tiene un rol como lo tiene el Ministerio Público, sí tiene un rol de control. Es el juez al cual se va a acudir la parte, por ejemplo, el abogado del investigado, el investigado si siente que se le ha afectado un derecho al juez para que esto se corrija. Puede ser a través de una tutela de derechos, puede ser si hay un exceso de plazo a través del control de plazo, puede ser si considera que el hecho no es delictivo a través de una excepción, etcétera, etcétera, etcétera. Este juez en esta etapa de preliminar y preparatoria es un juez que garantiza el cumplimiento estricto de las reglas procesales por el Ministerio Público, en tanto este dirige esta etapa. En la etapa de investigación, de etapa intermedia, donde estamos sobre seguimiento y acusación, el rol se traslada al juez, pues es ante el juez ante el que le va a acudir el Ministerio Público, ya sea con un requerimiento de sobreseimiento y acusación, y que ante ello va a convocar a una audiencia en la cual va a realizar un control de ambos requerimientos y ante quien se van a alegar un sinnúmero de circunstancias. Entonces, el rol aquí preponderante también lo tiene el juez en esta etapa intermedia, donde hace un control propio de lo que son los requerimientos. Y finalmente, en la etapa de juicio oral, deben saber ustedes que no es el mismo juez de investigación preparatoria, sino un juez de juzgamiento, un juez que no ha conocido nada de lo que ha pasado aquí. ¿Por qué no ha conocido nada, doctora? ¿No sería bueno que conozca? No, no es bueno que conozca porque se requiere que este juez sea imparcial, sea puro, no esté contaminado con todo lo que ha pasado, porque puede ser que hayan pasado tutelas, excepciones y demás que haya resuelto este juez, que lo predispongan a un razonamiento judicial en relación a lo que pueda pretender el Ministerio Público. Por ello se requiere que en la etapa de juzgamiento el juez no haya conocido todo esto previo, no haya sido contaminado, como se dice, y sea completamente neutro e imparcial y conozca a través del juicio oral el principio de inmediación, a través de la actuación probatoria, todo lo que se ha generado en este proceso, todo lo que el Ministerio Público pretende acreditar respecto a esta sindicación de responsabilidad penal y en ese conocimiento exclusivo en la etapa de las audiencias de juicio oral, decida con lo que se ha actuado ante él y no con lo que ha pasado previamente en el proceso penal. Entonces,
conocer las etapas, conocer los actores y una cuestión conceptual no necesaria porque no todos los fiscales van a exigir que esto conozcan, pero esto es algo, una exigencia personal que ustedes deben tener. Y esto es las escalas de sospecha. Las escalas de sospecha que marcan una pauta de cómo el hecho delictivo va a llegar a un convencimiento de un juez, por ejemplo, ante una condena, no cómo este hecho evoluciona en todo este bagaje, en todo este escenario de etapas procesales para llegar a una sentencia. Este hecho evoluciona actualmente bajo una teoría, la escala de sospecha, sospecha simple, reveladora, fuerte, brevemente, hasta llegar a la certeza. Esas escalas de sospecha ustedes deben conocerlas, han sido implementadas recientemente en la sentencia plenaria acusatoria del 2017 del tema del lavado de activos, reafirmada en el Acuerdo Plenario 1 2019 de la prisión preventiva y ya es doctrina aceptada para la comprensión de los hechos en el proceso penal. Entonces, mínimamente esto es lo que debemos conocer del proceso penal y que se pide que nuestros asistentes tengan esa ubicación para poder acompañarnos, como vamos a ver en adelante en este escenario. El segundo punto esencial que ustedes deben conocer si quieren pertenecer al Ministerio Público es entender el rol. El rol que desarrolla el Ministerio Público en el proceso penal. Hace un momento les decía, deben conocer el proceso penal porque es el escenario en el cual nos vamos a desarrollar. Si hacemos una analogía práctica, podemos hablar de una obra de arte. Una obra teatral, por ejemplo, en la cual nosotros vamos a señalar al proceso penal como el escenario. El escenario donde está el tabloide, el telón, donde están los arbolitos, la luna, donde está todo lo que debe desarrollarse. Pero en ese escenario teatral hay actores, ¿sí? Hay actores que van a desarrollar y desenvolver un papel. Y ese papel es el que se ha establecido para el Ministerio Público en el proceso penal. ¿Qué rol cumple el Ministerio Público en el proceso penal? Deben ustedes también saber, como dato adicional y curioso, que este Código Procesal Penal, antes conocido como Nuevo Código, hoy ya todos asimilados como Código Procesal Penal porque su vigencia es a nivel nacional, es el primer Código Procesal Penal que tiene un título preliminar. Esto es que regula principios que informan toda la normativa que acompaña al Código Procesal Penal. Y en este título preliminar está el artículo 4. El artículo 4 es uno de mis artículos favoritos del título preliminar porque reúne el rol de la función que desempeño actualmente. Y este es, en un primer numeral, que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Vamos a desglosar este concepto. ¿A qué se refiere con el ejercicio público de la acción penal? ¿Existe un ejercicio privado de la acción penal? Sí, hay delitos que son de persecución pública y delitos que son de persecución privada. La mayoría de delitos de nuestro Código Penal son de persecución pública. ¿Cuáles son los delitos de persecución privada? Los delitos contra el honor, la difamación. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un delito de persecución pública vamos a tener homicidio, lesiones, tráfico ilícito de drogas, corrupción, organización criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los delitos de ejercicio privado de la acción penal no son de competencia del Ministerio Público, como por ejemplo les decía el delito de difamación, que es un delito contra el honor. Y este delito de difamación no se insta a través de una denuncia ante el Ministerio Público, sino ante una querella directa a un juez, ¿no? Y esta debe ser perseguida por quien se ha sentido agraviado por este delito, como es el de difamación. El delito de difamación protege un bien jurídico tan personalísimo y también de no tan relevancia pública para que sea perseguido privadamente. Es por ello que se requiere que este delito sea por quien se sienta afectado, instado ante un juez para su procesamiento. Pero el resto de delitos, como los delitos que les mencionaba, es de exigencia del Ministerio Público realizar su indagación, investigación, procesamiento y llevar a su juzgamiento. Entonces, puesto claro que es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos, es importante que también ustedes sepan por qué dice delitos. Y dice delitos porque la norma penal no solo regula delitos, sino también regula faltas. Y las faltas no son de competencia del Ministerio Público, sino también nuevamente por quien se sienta agraviado por ellas. En consecuencia, solo procesamos delitos.
vamos a seguir dándole contenido. Tiene el deber de la carga de la prueba. Este deber de la carga de la prueba es lo que ustedes en su curso de Derecho Procesal Penal General 1 les hablaron del sistema procesal penal que actualmente rige nuestra norma procesal y les dijeron seguro que es un sistema garantista con tendencia adversarial, haciendo la distinción siempre que no es un sistema adversarial puro. ¿Y por qué nos hacen esta distinción nuestros profesores? Porque el sistema adversarial puro es un sistema en el cual el Ministerio Público y a la persona a la que se les indica la responsabilidad de un delito tienen no solo el hecho de la igualdad de armas, sino tienen la permisión de realizar investigación y contradicción por sí misma. Es decir, que el imputado puede generar prueba, no de forma independiente, lejos del Ministerio Público, a diferencia de nuestro sistema procesal, que es con tendencia adversarial, en tanto hay un contradictorio, pero la concentración de la actividad de la búsqueda de pruebas es de responsabilidad del Ministerio Público. Es por ello que se dice que estamos con tendencia adversarial. Y por eso se concentra en este primer artículo nuestro rol. Somos titulares de la acción penal y tenemos el deber de la carga de la prueba. Y en torno a este encargo, a este deber que nos otorga la norma, nos otorgan facultades, porque la investigación del delito no es sencilla, doctores. La investigación del delito, un proceso penal, acarrea serias consecuencias a la vida de las personas. Estar incluido en una investigación penal no es un tema sencillo, pues el aparato penal establecido, la norma procesal, habilita muchos actos de investigación que van a incluso restringir derechos fundamentales. Es por ello que también se nos pone un control al Ministerio Público como es el juez de garantías y nos da esta facultad de conducir la investigación desde inicio, decidida y proactivamente. Resalto mucho la proactividad porque hace un poco tiempo se decía que el Ministerio Público no tenía por qué realizar actos de investigación de mutuo propio, sino el agraviado por el delito que solicite sus actos de investigación y nosotros hacemos actos mínimos. Si el que se ha sentido afectado por un delito no impulsa su proceso, entonces, ¿por qué lo tendría que hacer el Ministerio Público, no? Esa circunstancia, esa concepción antigua propia del Código de Procedimientos ha sido exigida y debe ser superada, pues nuestra norma procesal en su título preliminar nos exige una acción proactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llega una noticia crímenes al Ministerio Público, como conductores de inicio a fin y de forma decidida de la investigación, debemos agotar todos los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Siempre con un fin, no olvidar que el fin del proceso penal es el acercamiento más posible a la verdad material, como uno de los fines, porque hay otras finalidades del proceso penal. Entonces, esta acción proactiva que se exige al Ministerio Público de realizar los actos de investigación, de conducir la investigación, está establecida en este numeral 1. Ahora, en el numeral 2 hay exigencias a ese comportamiento. Está bien, te estoy encargando la conducción de la investigación. Está bien, te estoy diciendo que eres el titular del ejercicio de la acción penal, pero no olvides, Ministerio Público, que debes actuar con objetividad, pues la objetividad es una garantía de que la conducción de tu investigación no va a estar encaminada a determinar solo la responsabilidad penal de la persona, sino también reunir los elementos de cargo y de descargo de la responsabilidad que se le indica a una persona. Por eso se te dice que actúa objetivamente y este actuar objetivo involucra indagar los hechos constitutivos de delito que determinen o acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad, conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Recordemos que la Policía Nacional coadyuva al trabajo fiscal. Es un órgano técnico de realmente gran respaldo a la labor fiscal, pues la policía nos brinda insumos técnicos, nos apoya con las diligencias y es una institución con la cual trabajamos en respeto mutuo. Este artículo 4 del título preliminar engloba gran parte del rol del Ministerio Público y encierra principios que van a ser interpretados para cada una de las instituciones. Les doy un ejemplo. Cuando nos dice
que con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación, debemos interpretar este artículo cuarto y utilizarlo cuando, por ejemplo, el investigado nos solicita realizar algunos actos de investigación. ¿Esto qué significa? El Ministerio Público, ante una solicitud de actos de investigación por parte del imputado, que en su legítimo derecho lo hace, no está obligado a realizarlos al pie de la letra y aceptar cada uno y todos los actos de investigación que solicita la parte imputada. Está facultado, en mérito a esta última oración de controlar jurídicamente los actos de investigación, a realizar un filtro de conducencia, pertinencia y utilidad de los actos de investigación que se te solicita. Es por ello que el título preliminar es necesario de conocer e interiorizar, porque nos sirve para interpretar las normas procesales e instituciones específicas que se regulan ya propiamente en la norma procesal en adelante. ¿Qué más nos dice el artículo cuarto? El artículo 61 en este caso. El artículo 61 nos habla de atribuciones y obligaciones. Conduce la investigación preparatoria, practicará los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Conducción objetiva, no se olviden. Solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda. ¿Por qué dice solicitará al juez las medidas necesarias que considere cuando corresponda? Porque, como les mencionaba a un inicio, el proceso penal no es una cuestión sencilla, porque la indagación del delito muchas veces requiere la restricción de derechos fundamentales. Y esta restricción de derechos fundamentales no está a la arbitrariedad fiscal, sino está al control judicial. Solo un juez puede decidir la restricción de un derecho fundamental. ¿Cuál sería, por ejemplo, doctor, esa medida? Esa medida podría ser el clásico levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Que el fiscal no puede levantar el secreto de las comunicaciones directamente? La respuesta es no, no lo puede hacer. Tiene que hacer un requerimiento al juez para que éste autorice la restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y autorice al Ministerio Público restringir este derecho y obtener esa información que por fórmula constitucional es secreta. En consecuencia, se nos habilita a realizar este tipo de requerimientos que pueden esencialmente restringir derechos fundamentales. Ahí el derecho al secreto de las comunicaciones. Otro derecho que puede ser restringido es el derecho de la propiedad. ¿A través de qué requerimiento? Me preguntarán ustedes. A través de un requerimiento de allanamiento, por ejemplo, o de incautación. El allanamiento atenta contra el derecho a la posesión y en lo que es la incautación al derecho de propiedad. Entonces, así vamos a encontrar distintos requerimientos que vamos a ir desglosando en una dinámica de búsqueda de pruebas que finalmente van a acarrear la necesidad de una decisión judicial. Eso como segundo punto, entender la mística y dinámica de lo que se nos encarga al Ministerio Público dentro de este proceso penal. Finalmente, como otro tercer concepto básico, mínimo que se requiere para nuestros asistentes en función fiscal y administrativos, es conocer nuestra estructura. Es saber primero que el Ministerio Público es una entidad jerárquicamente organizada. Y como entidad jerárquicamente organizada, ustedes deben conocer cada uno de los niveles, al menos para poder entender a qué institución se están involucrando. En la cúspide de nuestra pirámide de desarrollo organizacional tenemos a nuestro fiscal de la nación. El fiscal de la nación es un fiscal supremo. Hay 5 fiscales supremos. Una junta de fiscales supremos decide quién es el fiscal de la nación y es el titular de nuestra entidad. Él está a la cabeza de todo el Ministerio Público y no les vaya a sorprender que en vuestros exámenes o entrevistas les pregunten quién es el actual fiscal de la nación. Por debajo del fiscal de la nación tenemos a los fiscales superiores. Quienes estamos en provincia y quienes estamos en Lima vamos a poder distinguir esto. Quienes están en provincia, mi persona también viene de provincia, en su momento estuve allá, van a reconocer que dentro de su región, quien ostenta la mayor jerarquía no va a ser el fiscal de la nación en visión propiamente, sino va a ser el presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Los fiscales superiores representan la autoridad máxima del distrito fiscal.
Entonces es a los que usualmente conocemos o quizás estemos más cercanos a ver y percibir. En Lima es un poco distinto porque en Lima no solo tenemos fiscales superiores, sino tenemos fiscales supremos y fiscales al fiscal de la nación, cuya presencia, dado física en nuestra cotidianidad, se sienten y se perciben con mayor sensación de la que se puede percibir, por ejemplo, en provincias. Pero está el fiscal de la nación como fiscal supremo, por debajo del fiscal supremo está el fiscal superior. Aquí cabe añadir que el fiscal supremo tiene su adjunto supremo, cada titular tiene un adjunto, así como el superior tiene su adjunto superior. Por debajo de la Fiscalía Superior vamos a englobar esto en un solo nivel. Están las fiscalías provinciales, que es la que usualmente cotidianamente conocemos, ¿no? Las que ven los delitos comunes, las que están en contacto con la sociedad de forma más frecuente, porque son quienes investigan los delitos en primera instancia. Las fiscalías provinciales penales están los fiscales provinciales con sus adjuntos provinciales. Y por debajo de los adjuntos provinciales tenemos el asistente en función fiscal y el asistente administrativo. Acá hubo un error en el tipeo. Entonces, en la base de esta pirámide tenemos a nuestros asistentes administrativos, por encima de ellos el asistente en función fiscal, por encima de ellos el fiscal adjunto provincial, encima del fiscal adjunto provincial, su fiscal provincial, después está el adjunto superior, el adjunto supremo, el supremo y el fiscal de la nación. Esto es importante conocer, por supuesto, también puede ser motivo de pregunta en sus exámenes o entrevistas. Bien, estos tres conceptos mínimos que les decía como cuestión previa son básicos y esenciales que ustedes conozcan, pero ustedes, para su función ya propiamente, también necesitan conocer cómo funciona un despacho fiscal, cuáles son sus dependencias, cuáles son sus oficinas. Si yo postulo asistente administrativo, ¿dónde me van a enviar, doctora? Si yo postulo asistente en función fiscal, ¿dónde me van a enviar? Es por ello que es necesario conocer sus dependencias. Primero, quiero aclarar que este cuadro de unidades administrativas y funcionales del despacho corporativo es el modelo establecido en un manual, en una directiva establecida por el Ministerio Público. Quienes están en provincia, y no me dejarán mentir, no todas estas áreas están operativas. Muchas veces tenemos fiscalías corporativas que solo cuentan con su área de notificaciones, no existe el área de evidencia de bienes, no existe un área de audio y video ni de archivo. Usualmente lo que cotidianamente vamos a advertir es el área de notificaciones, la mesa única de partes y propiamente el despacho fiscal. No obstante, al menos aquí en Lima y en lo que son distritos fiscales capital, sí se cumple. Hay el área de gestión de indicadores, el área de evidencias y bienes y el área de audio y video, así como su área de transporte, medicina legal y la unidad de víctimas y testigos. Vamos aquí. Es importante que ustedes conozcan estas áreas porque a veces postulamos para asistentes administrativos, analistas o asistentes en función fiscal y de repente no nos damos cuenta cuál es la dependencia o unidad orgánica a la que estamos postulando. Pensamos que todo asistente administrativo es para el despacho fiscal, pero quienes vayan a postular al asistente administrativo deben saber que el asistente administrativo se distribuye en distintas áreas. Es decir, el puesto de asistente administrativo no necesariamente va a estar en un despacho fiscal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el área de gestión de indicadores tiene un analista que usualmente es un ingeniero y un especialista administrativo. ¿Qué hace este área de gestión de indicadores? Esta reúne toda la carga, la información de la carga, como si estamos al día, si no estamos al día, y emite los reportes. ¿Qué hace el área de notificaciones? Bueno, esto ya es vasto conocido. Es un área que se encarga de llevar las cédulas de citación, las cédulas de notificación a los destinatarios, ¿no? A los domicilios y poder realizar las notificaciones, que seguramente ustedes ya han revisado, la notificación personal, la notificación en primera visita, segunda visita, etc. En este área sí existe la denominación del asistente administrativo. Hay un asistente administrativo notificador.
Esta es la persona que va a salir con las cédulas de casa en casa, de oficina en oficina, a llevar las disposiciones y providencias que se realizaron en el despacho fiscal y deben ser puestas a conocimiento de las partes. Entonces, si la plaza a convocar dice asistente administrativo notificador, esa es la función que vas a desarrollar. No es que vas a estar en un despacho fiscal. Ahora, el área de evidencias y bienes tiene un operador administrativo almacenero que usualmente solo se requiere, me parece, estudios secundarios completos o algún estudio técnico, y también tiene un asistente administrativo. ¿Qué hace este área de evidencias y bienes? Este área de evidencias y bienes tiene una finalidad. Hace muchos años, quizás no ustedes porque ustedes son jovencitos asistentes administrativos en función fiscal, teníamos en los expedientes judiciales las evidencias glosadas al expediente y a la carpeta. Esto quería decir que en sobres, en bolsas estaban los bienes incautados, las evidencias. Por ejemplo, no olvido mucho cuando yo trabajaba en la Sala Penal Nacional, había expedientes de terrorismo que tenían ropa glosada al expediente, medias, zapatos, era bastante anecdótico. Y esto, pues, al estar en manejo constante, la carpeta está en un asistente, luego se va con el juez, eran trasladadas y demás, y eran contaminadas, porque estos bienes, como tal, eran susceptibles de prueba. O sea, esto iba a acreditar una circunstancia, pero ¿cómo podría acreditar una circunstancia, un bien que ha sido manoseado, trastocado, contaminado por tantas personas? Es por eso que se genera este área de evidencias y bienes donde una persona custodia fuera de la carpeta fiscal todo lo que se ha levantado cadena de custodia. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. Por ejemplo, tengo un arma, el arma lo inserto a esta oficina y esta oficina se encargará de su custodia. No está en el despacho fiscal. Y usted mirando, Tora, pero en mi corporativa, en mi distrito fiscal no existe esta oficina y realmente las evidencias están en el armario del fiscal. Sí, lo sé, hay deficiencias operativas de implementación presupuestal, pero por ejemplo aquí en Lima sí tenemos esta área de bienes, de evidencias y bienes. Así que si dice asistente administrativo para el área de evidencias y bienes, esta es la función que vas a desarrollar. Mesa única de partes y atención al usuario. Hace mucho tiempo teníamos una persona que exclusivamente se dedicaba a atender al usuario, personas que se acercaran al Ministerio Público y que querían consultar el estado de su caso, si habían sido denunciadas y eran atendidas por estas personas. Y teníamos una mesa única de partes de cada corporativa que recibía todos los documentos que eran presentados para las distintas carpetas fiscales. Hoy ni siquiera en Lima hay una atención exclusiva al usuario, esa función la cumplen los de mesa de partes y es realizada por un asistente administrativo, quien no solo atiende al usuario, sino también recibe los documentos para las carpetas fiscales. Entonces, si tu plaza, tu convocatoria que está ahí en la página dice asistente administrativos de mesa única de partes, sin duda te van a enviar a esta oficina. Pero no obstante, esta mesa única de atención de partes de cada corporativa realiza estas tareas. También sucede que en o algunos distritos fiscales está esta plaza bajo esta denominación, pero fácticamente está adscrita a un despacho fiscal. Entonces puede hacer que hagan esta labor en un despacho fiscal. El área de audio-video, que es un analista, esencialmente me parece que están ahí los ingenieros, los comunicadores, y el área de archivo, que es un asistente administrativo también, que pueden ser de tanto la carrera de administración o también de la carrera de derecho. Y también hay una carrera de archivo documental que se da acá en Lima. Entonces, a la pregunta, vamos a una pregunta. El asistente administrativo para postular, ¿qué requiere? Primero, solo el asistente administrativo, según nuestro cuadro operativo institucional, que es el organigrama y demás, solo se requiere ser estudiante mínimo de octavo ciclo de la carrera de Derecho. Pues siendo estudiante de Derecho, uno puede ser asistente administrativo, en efecto, uno puede ser asistente administrativo teniendo como mínimo el octavo ciclo de la carrera. En transporte vamos a tener el asistente administrativo que solo requiere secundaria completa. Y bueno, el brevete y todo lo demás. En medicina legal sí tenemos ahí a nuestros peritos, donde tenemos médicos legistas, tenemos peritos grafotécnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la unidad de víctima y testigos, donde tenemos un abogado, un trabajador social y un psicólogo. Siempre este trípode acompaña a la unidad de víctimas y testigos. Aquí les dejo a ustedes definiciones de lo que hace el área de notificaciones.
el área de almacén de evidencias, la mesa única de partes y atención al usuario, que las he descrito en la anterior diapositiva. Bien, antes de pasar, como han visto ustedes, este tipo de distribución orgánica es el modelo que se ha establecido, debe ser implementado en cada fiscalía corporativa. Sé que la realidad nos supera y que muchas veces todas estas oficinas no están presentes en nuestros distritos fiscales, pero sí hay oficinas mínimas como esta mesa única de partes. También, si bien acá no se ha desarrollado, vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas ya propiamente qué hace un asistente administrativo del despacho fiscal y un asistente en función fiscal. ¿Por qué es importante conocer las funciones? ¿Dónde están las funciones? Cuando cada uno de nosotros ingresa a laborar al Ministerio Público o a cualquier entidad, queridos colegas, ya sea Poder Judicial, porque sé también que hay postulantes para asistentes jurisdiccionales, deben revisar su manual de organización y funciones y su reglamento de organización y funciones. Y esto usualmente se los ponen a conocimiento de ustedes en las clases de inducción que ocasionalmente brindan las entidades. Y ustedes dirán, doctora, qué pereza revisar el manual de organización y funciones. Sí, sin duda, muchas veces da pereza el manual del MOF y el ROF, pero al menos revisen los artículos concretamente donde se desarrollan sus funciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ingresan a laborar a una entidad pública, Poder Judicial, Ministerio Público, municipalidad, cualquier entidad pública, todas las entidades públicas se rigen por un manual de organización y funciones y reglamento de organización y funciones. E identificar las funciones que le son exigibles a su cargo son esenciales. No basta con que usted llegue a una oficina y le digan, ¿sabes qué? Tus funciones van a ser estas. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de su dinámica le va a haber cosas que le pueden exigir que no le corresponden hacer a usted. Y es por ello que si usted desconoce que usted no puede, no debe, no puede hacer eso, no vaya a terminar involucrado en serios problemas. Por ello es vital conocer el reglamento de organización y funciones y el manual de organización y funciones. Vamos a hablar de las funciones del asistente en función fiscal y el asistente administrativo del despacho corporativo, no del área de notificaciones, no del área de evidencias, sino del despacho corporativo. Voy a diagramar brevemente aquí cómo está usualmente constituida una fiscalía provincial corporativa. Tenemos la Fiscalía Provincial Corporativa, por ejemplo, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ¿sí? Esta corporativa tiene despachos. A veces uno, a veces dos. Digamos 2 despachos. Nos vamos a ubicar en el primer despacho. ¿Qué es lo mínimo que se requiere? Su fiscal provincial. Este debe tener sus 2 adjuntos. Su fiscal adjunto provincial y su fiscal adjunto provincial. ¿Sí? Estos fiscales, él también tiene, deberían, ya sabemos, ya les he dicho que la realidad a veces nos sobreborda, su asistente en función fiscal. ¿Sí? Conocido como AFF. Tiene su AFF. ¿Sí? Y toda esta oficina tiene su asistente administrativo fiscal. ¿Sí? Administrativo le vamos a poner, ¿sí? Esta es la proyección que se ha realizado para el despacho corporativo. Su fiscal provincial, sus adjuntos, cada uno con su asistente en función fiscal y su asistente administrativo. Esto es lo que se espera. Ya sé que ustedes me dirán, doctora, yo he conocido despachos que no cumplen eso. Por supuesto, la realidad presupuestal nos lleva muchas veces a tener un fiscal provincial, un fiscal adjunto provincial
un asistente en función fiscal y no tener a veces ni siquiera administrativo. Entonces, este asistente en función fiscal empieza a cumplir esta función y esta función. Muchas veces no hay asistente en función fiscal, solo hay asistente administrativo y él anda cumpliendo las funciones de este. Pero mínimamente siempre hay su fiscal provincial, porque sí, colegas, también hay despachos fiscales que solo tienen fiscal provincial y hay N historias de eso. Pero vamos a partir del supuesto teórico, presupuestal, y esto en realidad se cumple, por ejemplo, al menos aquí en Lima, de esta manera y en las capitales de provincia. ¿Ok? Entonces, tenemos este diagrama. Ustedes van a enfrentar un despacho fiscal que se rige al menos con este diagrama de acá. Al menos con esto. ¿Sí? No siempre va a haber todo esto. Entonces, en esa dinámica ustedes van a entrar a elaborar y vamos a desarrollar qué funciones les son exigibles según el manual. Al asistente en función fiscal. Les voy a repasar brevemente que el asistente en función fiscal requiere de ser bachiller en Derecho. No existe asistente en función fiscal que no sea bachiller en Derecho. Mínimo tiene que ser bachiller en Derecho, es un requisito para poder acceder al cargo. ¿Sí? ¿Y cuántos años de experiencia, doctora, para el asistente en función fiscal? 1 año, 2 años. No, ¿cómo le exiges al asistente en función fiscal 1 año, 2 años de experiencia en el sector público? No, eso realmente se les exige experiencia que pueden acreditar desde sus prácticas, en realidad, ¿no? Incluso desde que son egresados, porque recuerden, de egresados al bachiller hay un tiempo en el cual se demora la obtención de este grado. Entonces, ese tiempo que ustedes hayan elaborado en algún estudio jurídico, hayan hecho algún servicio, cuenta como experiencia. Y algunos dirán, no, pero doctora, no, en las fiscalías no dan constancia cuando haces prácticas informales, que es lo convencional. Sí, colegas, yo lo sé, pero quizás algunos hayan prestado algún servicio por terceros como asistente administrativo y eso les vale también. ¿Sí? ¿Qué hace el asistente en función fiscal? ¿Qué le puedo exigir yo como fiscal a un asistente en función fiscal? Primero, el MOF me dice 3 funciones. La primera, elaborar los proyectos de providencias, disposiciones, requerimientos y oficios por orden del fiscal. Pero hay una circunstancia particular a observar. El fiscal debe instruir sobre sus lineamientos y fundamentos. ¿Qué quiere decir? ¿Serán responsables ustedes del contenido final de la providencia, disposición y requerimiento? No, porque quien firma el documento es el fiscal provincial. Y el fiscal provincial tiene el deber, junto con su adjunto provincial, de instruirte en cómo redactar estos documentos. Algunos dirán, doctora, yo he estado en un despacho y jamás me han dicho cómo redactarlo. Me dieron una carpeta fiscal y lo hice y después me llamaron severamente la atención porque no lo hice bien. Bueno, hay que aprender también a distinguir aquí y decir, yo proyecto providencias, disposiciones y requerimientos que usted me ordene, por supuesto. Pero usted, señor fiscal, tiene la obligación de instruirme sobre los lineamientos y fundamentos. No me puede abandonar y dejar solo ante el documento. Pero ¿de qué si eres responsable, asistente en función fiscal? Si eres responsable de la numeración correlativa que corresponda. Todas nuestras providencias y disposiciones tienen un número correlativo. Y esta correlatividad es de responsabilidad del asistente en función fiscal. Ay, qué fácil, doctora, pero a veces uno se equivoca, a veces pongo 1, 2 y no hay un cuidado al respecto. Brevemente, siempre cuento esta experiencia vivida. En un despacho fiscal, yo he sido asistente administrativo, asistente en función fiscal, hoy soy fiscal y cuento con esta experiencia. Un colega asistente en función fiscal, ambos en el mismo despacho, no tuvo el cuidado de la correlatividad en sus providencias. Se había saltado, me parece, 2 números. ¿Y qué sucedió? La defensa exigió que se le ponga conocimiento dónde están las providencias, póngase 3 y 4 que faltaba. Y se le informó, en ese caso se dieron cuenta, hoy nos equivocamos con la correlatividad. Asistente en función fiscal hace una razón.
haz una razón señalando de que te has equivocado en la correlatividad y que la 3 y 4 por error material se han saltado y hemos continuado en la numeración y emitamos una providencia corrigiendo todo esto, ¿ok? Se corrigió y todo lo demás. Piensas que quedó ahí y uno dice, ya lo saneamos, el fiscal me llamó la atención, pero lo pudimos sanear con la razón y se hizo todo. Pero la defensa, desconfiada de la razón, señaló y planteó una queja contra el fiscal, pues dijo que se estaba falseando información y que se le estaban escondiendo estas providencias, pretendiendo ahora señalar de que se ha existido un error material. Finalmente se llegó a corroborar en la investigación fiscal, seguida a la investigación de queja que se le hizo al fiscal, que no existía, realmente hubo un error material, pero sí se determinó responsabilidad administrativa respecto del asistente en función fiscal. ¿Por qué? Porque justamente el fiscal no tiene la función de la correlatividad. Quien tiene la función de la correlatividad y responsabilidad es el asistente en función fiscal. Y se le sancionó a ese asistente en función fiscal. Me parece que lo suspendieron una semana sin gozar de remuneración. Entonces, a veces las cosas que parecen tan sencillas generan responsabilidad. Entonces, nos concentramos tanto en proyectar la providencia, la disposición de forma correcta y olvidamos aquello que sí nos es exigible, la correlatividad. Entonces, queridos colegas, no olviden esta parte cuando sean asistentes en función fiscal. Siempre ser celosos de su correlatividad porque esa sí es su responsabilidad. Segundo, ¿qué más le puedo encargar a mi asistente en función fiscal? Coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos por orden del fiscal y bajo su supervisión. ¿Qué es coadyuvar en la recopilación del procesamiento y análisis de información? Hace un momento conversábamos que a veces nosotros realizamos algunas medidas como el requerimiento y levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, allanamientos, ¿sí? Entonces, procesar, por ejemplo, en un allanamiento cuando todos nosotros tenemos N cajas, sobres que hemos incautado y tenemos todo el acta de allanamiento, podemos pedir apoyo al asistente en función fiscal para procesar esta información. ¿Cómo la procesamos? Por ejemplo, señor asistente en función fiscal, quiero que me realices una lista de todos los bienes incautados. Acá está la habitación con todos los sobres, las cadenas de custodia y necesito que me coadyuves a poder realizar un cuadro en el cual podamos identificar absolutamente todo lo que tenemos incautado como número de hallazgo, cadena de custodia, quién suscribió la cadena de custodia, en qué casa fue, si fue en la de la casa 1 o 2 en el allanamiento, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos pedirles que analicen la información. Por ejemplo, en los levantamientos del secreto de las comunicaciones en su forma de registros históricos, cuando las operadoras de telefonía nos remiten el reporte de llamadas de salientes y entrantes que ha tenido su número, tenemos un Excel donde está N cantidades de llamadas por un periodo específico de tiempo. Y les pedimos que ustedes realicen un filtrado para identificar los números con los cuales se ha comunicado este número con este número. Ese análisis bajo supervisión fiscal nos pueden exigir coadyuvar a los asistentes en función fiscal. Otra forma de análisis, por ejemplo, en las fiscalías de corrupción es muy usual y convencional que nos llegue información, por ejemplo, de las contrataciones de un Estado que vienen de una compra, de una licitación, que son a veces 50, 20 carpetas. Y se les pide que se analice para identificar, por ejemplo, dónde están las órdenes de servicio, dónde está el expediente de contratación, hazme un resumen, esas tareas les podemos encargar, pero siempre bajo nuestra supervisión, porque puede ser, doctora, jamás he enfrentado un expediente de contratación. Correcto, entonces mínimamente te tengo que explicar qué es un expediente de contratación, qué documentos vas a ver. Te estoy pidiendo que busques una orden de servicio y tú en tu vida has visto una orden de servicio. Debes ser lo suficientemente honesto y decirme, doctora, no sé qué es una orden de servicio. Ok, yo te mostraré un ejemplo, este es una orden de servicio, esto es lo que vas a buscar. Porque si tú no le transmites a tu fiscal qué es lo que sabes y lo que no sabes y asumes la tarea sin preguntar mayor, vas a demorar sin duda más tiempo y sin duda quizás ni cumplas con la tarea. Entonces siempre transmite a tu fiscal si entiendes o no entiendes la tarea, si el documento que te están pidiendo lo conoces o no lo conoces.
Si necesitas apoyo para poder revisar la documentación, si tienes dudas, si puedes molestarla. Sin duda, el fiscal está en la obligación de atender todas tus inquietudes, porque así y solo así vamos a llegar al objetivo común que queremos con esa información. Por eso siempre se señala en el MOF bajo su supervisión. No es algo que nosotros podamos entender que ustedes ya conocen. Y por último, 3, gestionar y recabar información por orden verbal escrita del fiscal ante las diversas instituciones públicas, privadas, incluida la revisión de los actuados ante el Poder Judicial o la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, cuando realizamos investigaciones, usualmente requerimos recopilación de información documental. Esta información de recopilación documental se puede solicitar a otras entidades públicas o a entidades privadas, pero no necesariamente estas entidades públicas y privadas nos van a responder oportunamente. Entonces puedo encargar a mi asistente en función fiscal, ¿sabes qué? Fulanito ve con el oficio a, por ejemplo, yo no sé, a SUNEDU, a quien le he requerido esta información, acá está el oficio, y ve a preguntar cuándo nos van a responder. Y si te pueden entregar la información en este acto con el oficio de respuesta, ve con el sello de recepción y lo recibes. Podemos encargarle esa tarea. Ahora, si bien el MOF dice que pueden ir a revisar actuados en el Poder Judicial, esto está permitido por nuestro MOF, pero muchas veces los órganos jurisdiccionales no permiten este acceso, así que esta tarea va a estar sujeta a la permisión que realice el órgano jurisdiccional, porque si bien está regulado en nuestro MOF, normativamente el acceso, como dice la norma procesal, es a las partes, ¿no? Y entonces, las partes es el fiscal, te puede decir el juez, tú eres su asistente, tú no tendrías por qué. Entonces, pero nuestro MOF nos lo permite y muchos órganos jurisdiccionales así lo entienden y permiten el acceso a la carpeta fiscal. A la Policía Nacional, en la medida y en cuanto se haya dispuesto un acto de investigación o un apoyo a la labor que se haya ordenado, por ejemplo, una disposición de diligencias preliminares en sede policial. Por ejemplo, ahí el asistente en función fiscal podrá ir a revisar cómo va la carpeta, los actuados que se le han encargado al policía, sin supervisar su labor, simplemente una revisión documental, porque la supervisión de su labor es exclusiva del fiscal. Continuemos. ¿Qué se le exige al asistente administrativo? Al asistente administrativo se le exige recibir y registrar en el SGF el ingreso de escritos, oficios y otros documentos. El asistente administrativo en el despacho fiscal esencialmente cumple la labor de mesa de partes del despacho. Este recibe los documentos que están dirigidos al despacho y le da cuenta al fiscal provincial y los distribuye a los fiscales responsables de cada carpeta para que estos, con su asistente en función fiscal, procedan a proyectar la providencia o disposición que corresponda. Entonces, el asistente administrativo por eso sirve y funciona a todo el despacho fiscal. El asistente administrativo depende del fiscal provincial y atiende a sus órdenes. Absolutamente todos estos atienden a sus órdenes, pero trabaja en mayor exclusividad con el fiscal provincial, pues el asistente en función, asistente administrativo es quien recibe los documentos, da cuenta al fiscal provincial, este le dará la directiva, revisará los documentos y le dirá, ok, procede a distribuir. Le dirás, llegó de esta carpeta que está a cargo de este fiscal adjunto, se la dará acá al asistente, al fiscal, y ellos se encargarán de proyectar los documentos que correspondan. ¿Qué más? Recibe, clasifica y registra en el día los documentos ingresados, justamente lo que les comentaba. Atiende al usuario. El asistente administrativo es el quien da la cara al usuario, quien recibe a las personas que acuden al despacho, ya sea para entrevista fiscal, para lectura de la carpeta fiscal, para el recojo de copias. Es el asistente administrativo quien tiene esta disposición de atender a las personas que acuden al despacho fiscal. ¿Qué más? Digitaliza, imprime, fotocopia, así como certifica los actuados de las carpetas fiscales y sus anexos por disposición fiscal. Apoya en la foliación, organización de la carpeta fiscal, cuadernos y anexos. ¿Y qué más dice acá? Custodia, mantiene y clasifica los archivos y documentos del despacho fiscal. Es quien tiene los legajos de los cuadernos de visita, entrevista fiscal, los cuadernos de entrega de carga, los cuadernos de entrega documental, el cuaderno de visitas, el que tiene el legajo de los oficios, el legajo de las razones, es el que maneja el acervo documentario del despacho fiscal.
Apoya en las labores del turno, puede ser haciendo los oficios, realiza el trámite documentario, es quien realiza las notificaciones. No es el que va a ir a notificar al domicilio, sino el que va a generar en el sistema de gestión fiscal las cédulas de notificación dentro del plazo de ley y otras actividades que disponga el fiscal, como por ejemplo también, y no se confunda, queridos colegas, que el asistente administrativo de ninguna forma puede realizar funciones del asistente en función fiscal, pues quienes ya han gozado de la práctica del despacho corporativo sabrán y entenderán de que la dinámica propia de la carga procesal ha llevado a que el asistente administrativo de facto cumpla funciones del asistente en función fiscal. Y algunos me dirán, doctora, yo soy asistente administrativo, ¿me pueden obligar a hacer funciones del asistente en función fiscal? No, no te pueden obligar, porque a ti solo te pueden obligar a hacer lo que tu manual de organización y funciones señala. No obstante, seguro apelarán a tu colaboración y a tu disposición para que realices también las funciones del asistente en función fiscal. Ahora bien, colegas, quien les habla, como les dije, he sido asistente administrativo de mesa de partes, asistente administrativo de despacho fiscal, asistente en función fiscal y actualmente fiscal. Cuando he sido asistente administrativo, más allá de decir, no, mis funciones como asistente administrativo solo son estas y solo realizo estas, siempre ha sido la de realizar también las funciones del asistente en función fiscal. Esto es proyectar providencias, disposiciones y requerimientos. ¿Por qué? Porque aspiraba al ascenso, aspiraba a poder entrar en contacto con estos documentos y poder realizar estas funciones. Por ello, cuando accedí a este puesto, me fue sencillo poder realizar ya mi función porque la conocía desde que era asistente administrativo. Entonces, realmente, ser asistente administrativo y asistente en función fiscal en los despachos corporativos, a veces por necesidad de servicio, confluyen en responsabilidades e incluso el asistente en función fiscal se turna a la mesa de partes con el asistente administrativo. Pero esta cesión, esta mezcla de facto, no exime de quién es responsable normativamente. Por ejemplo, tú, asistente administrativo, estás apoyando al asistente en función fiscal en realizar providencias, disposiciones y requerimientos. Si hay un error en la correlatividad, no responderás tú funcionalmente, porque funcionalmente esto le es exigible al asistente en función fiscal. En consecuencia, se debe siempre verificar. Por ejemplo, asistente en función fiscal, que estás apoyando al asistente administrativo en la recepción de documentos. Finalmente, funcionalmente no te es exigible eso, pero estás coadyuvando a esa labor. Y si hay algún error, no responderás funcionalmente, sino funcionalmente responderá el asistente administrativo. Yo sé, queridos colegas, que la responsabilidad funcional puede asustar un poco, pero es necesaria cuidarla porque cuando ustedes ingresan a la labor pública, todos cuando ingresamos a la labor pública estamos sujetos a las funciones que se nos encargan y también ante su incumplimiento a responder por ellas, ¿sí? Entonces, esto es en el asistente administrativo y asistente en función fiscal, las funciones que le establece su manual de organización y funciones que les pueden ser exigibles y que las cuales les pueden acarrear responsabilidad. Hay un sistema que es necesario y que siempre les van a preguntar en sus entrevistas o en sus exámenes, y es el sistema de gestión fiscal. El sistema de gestión fiscal es el sistema que ha reemplazado lo que quizás ustedes no lo conozcan, colegas, pero hace un montón de años se tenían unos cuadernos así de enormes donde se registraba el documento que ingresaba y cada dependencia firmaba y firmaba dónde iba el documento. Era como el diario del documento, ¿no? En un cuadradito se trataba de resumir hasta dónde había llegado el documento. Esa forma manual de llevar los documentos ha sido trascendida por distintas instituciones y, por ejemplo, en el Ministerio Público tenemos el sistema de gestión fiscal. El sistema de gestión fiscal es una herramienta puesta a disposición de fiscales, asistentes administrativos y función fiscal. ¿Para qué? Para registrar las incidencias que se suscitan en torno a nuestra carpeta fiscal. Para empezar, el número de carpeta fiscal se obtiene del sistema de gestión fiscal. Para empezar, los datos que se consignan en las hojas que ustedes hayan podido ver de las carpetas fiscales, que les voy a mandar ejemplos, se registran en este sistema de gestión fiscal.
la distribución de la carga. El fiscal provincial, al momento de distribuir, asignar esta carpeta para este fiscal, esta carpeta, este fiscal, ya no solo lo realiza con un cuaderno, sino la realiza este sistema de gestión fiscal. Cuando llega un oficio, el de mesa de partes, cuando llega un documento, un escrito, ¿dónde lo registra? En el sistema de gestión fiscal. Cuando se elabora una providencia, una disposición, se registra en el sistema de gestión fiscal. Es por ello que el sistema de gestión fiscal, que acompaña día a día el registro de todas las actividades que se suscitan en torno a la carpeta fiscal, es de necesario aprenderlo, conocerlo y al menos saber mínimamente de qué trata. El sistema de gestión fiscal, como se dice acá, se debe considerar que la distribución de física es un sistema informático, es de manejo del fiscal provincial y demás. El fiscal provincial dentro de este sistema tiene algunas condiciones de manejo mayores al del adjunto, al de mesa de partes. Cada usuario del sistema de gestión fiscal tiene habilitaciones para poder realizar. Si bien alguna doctora, sistema de gestión fiscal, SGF, alguna vez cuando yo estuve postulando me preguntaron, ¿usted conoce el sistema de gestión fiscal? Aquella vez jamás había practicado siquiera en la fiscalía y no pude más que responder que no lo conozco. Y sin duda a los fiscales nos interesa que lo conozcan. Es por eso que hoy les he traído un video junto con Yuris para que ustedes puedan conocer al menos de qué les estoy hablando, cómo es este sistema de gestión fiscal. Así que pido por favor a nuestros técnicos del Instituto Yuris puedan proyectar este video del sistema de gestión fiscal para que nuestros alumnos puedan conocer, quienes ya lo conocen, lo reconozcan y quienes no lo conozcan hoy vean cómo es este sistema de gestión fiscal. Tema 2. Recepción de la denuncia. La recepción de la denuncia se hace a través del usuario del fiscal del despacho o en su defecto lo puede hacer el asistente de despacho, que es la mano derecha del fiscal que tiene casi las mismas opciones que el fiscal responsable. Para recibir una denuncia que se ha ingresado por mesa de partes o por mesa única de partes, nos vamos al menú Recibir documentos, Denuncias nuevas. Tenemos aquí una ventana de recepción de documentos donde tengo que seleccionar la fiscalía. Por defecto sale una única dependencia que es a donde estamos, donde está registrado el usuario. Y lo que está haciendo ahora el sistema es cargar todas las denuncias que se han ingresado y no han sido recibidas por el fiscal. Asimismo, resaltar que aquí tenemos unos filtros que son de año y de caso, ¿no? Como por ejemplo, aquí vemos que tienen muchas denuncias por recibir. Entonces, para no estar buscando una por una o desplazándonos así, tenemos aquí el filtro, en este caso ya apunta al año actual que es el 2022 y el número de caso que hemos ingresado era el número 3. Entonces digito el número 3, presiono el botón Enter y ahí me sale. Esta es la denuncia que se ha ingresado. Lo que tengo que hacer es marcar el check del costado y le doy recepcionar. El sistema me lanza una alerta que dice ¿desea recepcionar los documentos seleccionados? Se le dirá que sí. Aquí tienen la opción de imprimir un cargo. Ustedes sí tienen que hacerlo porque es la evidencia de que sí han recibido el caso que se les ha enviado. Pero para el ejemplo no vamos a imprimir nada. Entonces, hasta ahí se cumplió con la recepción de la denuncia. Una vez que se ha recibido la denuncia, el fiscal lo que tiene que hacer es asignar esta denuncia, ya sea a él mismo o a cualquiera de los fiscales adjuntos que trabajan en su despacho. Porque hasta el punto que hemos trabajado todavía ellos no pueden ver la denuncia en el despacho. Para eso nos vamos al menú Gestión de casos, Asignación de casos. Nuevamente vemos una ventana parecida a la anterior,
Seleccionamos la fiscalía. Nuevamente el filtro para no estar desplazándonos por todas las denuncias que vemos ahí. Caso número 3. Enter, y ahí está, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que asignar a qué fiscal va a ir esta denuncia. Aquí vemos una lista de fiscales que trabajan en este despacho. Seleccionamos a uno de ellos, marcamos el check de la derecha y le damos asignar. Entonces el sistema me dice que los datos fueron grabados correctamente. Ahora, si es que el fiscal que ha hecho la asignación del caso por A o B motivos se ha equivocado o decidieron poner a otra persona para que vea ese caso, entonces lo que yo puedo hacer es buscar mi caso para asignárselo a otra persona. En la opción de asignación de casos tenemos una pestaña al costado de asignar casos que se llama anular casos asignados. Entonces, aquí yo selecciono el fiscal a quien yo le di el caso 3, se lo pasé al fiscal Ángelo. Entonces, se decide que este fiscal no va a ver el caso, sino lo va a ver otro fiscal. Ahora, esta anulación yo la puedo hacer siempre y cuando el fiscal Ángelo no haya recibido el caso. Si ya lo recibió, ya corresponde a otro proceso. Pero mientras él no lo haya recibido, yo puedo anular esta asignación. ¿Desea anular la asignación? Sí. Y pasárselo a otro fiscal, de repente a la fiscal Betsy. Entonces asigno a fiscal Betsy. ¿Ya? Así funciona la asignación de casos. Esto siempre tenerlo en cuenta porque a veces piden anular los casos asignados cuando los fiscales ya han recibido los casos. A ver nuevamente. Caso 3. Anular. Y nuevamente asigno a otro fiscal. Lo voy a dejar con este fiscal que tengo el usuario. Ya está. Una vez que el fiscal ha asignado el caso a un responsable de su despacho, entonces lo que corresponde ahora es que esa persona acepte o reciba el caso. Mientras el fiscal asignado no reciba el caso, no lo van a poder ver en el despacho. Así lo busquen por todas las opciones, no lo van a encontrar. Entonces, lo que corresponde hacer ahora es que el fiscal asignado, en este caso el fiscal Ángelo, ingresa a su sistema, va a recibir documentos, denuncias asignadas. Aquí selecciona su nombre y va a ver aquí todas las denuncias que se le han asignado. En este caso solo tiene una. Si es que tuviese muchas denuncias, de igual forma, aquí tenemos el filtro para que puedan ir seleccionando simplemente la que quieren ver. Entonces, recepción. ¿Desea recepcionar los casos? Sí. Imprime su cargo. Y con esto, el usuario o los demás usuarios pertenecientes a este despacho ya van a poder ver el caso. Asimismo, aquí empieza el conteo de plazos una vez que el fiscal ha recibido el caso en el despacho. Justo le pedí el video 25 más, por favor. Sí. Hay otro video, es el video número 25. En este video ustedes han podido ver las facultades que realiza el fiscal provincial, lo realiza a través a veces de su mesa de partes, quien tiene el encargo de poder realizar esta asignación a través del sistema. También les voy a mostrar ahorita dos videos, uno referido al seguimiento del caso, que es el que usualmente van a hacer ustedes para la atención al usuario, y el otro video de seguimiento de notificaciones, ¿no? Este video de notificaciones es cómo se genera la cédula de la notificación en el sistema de gestión fiscal.
Con estos dos videos pretendo que ustedes puedan conocer al menos cómo se genera estas cédulas, que es el trabajo mínimo que hacen cada asistente en función fiscal y administrativa. Vamos a esperar unos minutos el video número 25 y el último video. Justo le escribí ahí a la dirección académica. Entonces, quiero dejar claro, el sistema de gestión fiscal tiene distintos usuarios y moderadores. El mesa de partes tiene algunas habilitaciones, el fiscal provincial tiene otras habilitaciones, el adjunto provincial también tiene otras, el asistente en función fiscal las tiene y el asistente administrativo también. No todos tenemos acceso a todos los ítems del sistema de gestión fiscal. Vamos a ver por eso ahora dos ítems a los cuales ustedes sí tienen acceso, con los cuales van a trabajar cotidianamente. ¿Sí? Ya estamos listos, ustedes me avisan para poder proyectar el video 25 de lo que es el sistema en gestión fiscal. Voy a aprovechar en lo que nos pueden coadyuvar a los videos en leer algunas preguntas. ¿Qué es una razón? La razón la vamos a ver ahorita y les voy a dejar también modelos. El principio de objetividad, muy bien, está bajo el principio de objetividad. Delitos, injuria en paz letrado, correcto, muy bien. Veo que ustedes me han estado entendiendo muy bien lo que hemos estado desarrollando, el ejercicio de la acción penal privada y la acción penal pública, también de lo que es el principio de objetividad. Y ahora, respondiendo a la doctora, vamos a revisar qué es una razón. ¿Sí? Después lo vemos. Sí, vemos al final el tema de los videos, vamos avanzando con los documentos fiscales, aprovechando justo la pregunta de nuestra querida colega. Cuando les hemos visto las funciones del asistente en función fiscal, hemos visto que a este se le exige proyectar providencias, disposiciones, requerimientos y oficios. Requerimientos, les diré, doctores, ya le debemos tener mucha confianza al asistente en función fiscal para poderle encargar un requerimiento. ¿Qué documentos fiscales proyecta el fiscal para empezar? Porque estos son documentos fiscales que ustedes como asistentes administrativos o asistentes en función fiscal coadyuvan. Primero lo vamos a dividir en etapas, ¿sí? Recuerden siempre nuestras etapas: preparatoria con su preliminar y preparatoria propiamente dicha, intermedia y juzgamiento. ¿Dónde está el rico de documentos que se proyectan? Aquí, en la investigación preparatoria. Porque en la investigación preparatoria, queridos colegas, están las providencias, disposiciones, requerimientos y recursos. En la intermedia solo se realiza el requerimiento de acusación y sobreseimiento. Y finalmente en juzgamiento uno que otro requerimiento y recursos propiamente. Entonces, ¿dónde está más enfocada su labor? En la investigación preparatoria. Providencias, disposiciones, requerimientos. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde está? ¿Es que se está inventando la doctora? No. El artículo 122 del Código Procesal Penal establece los documentos que realiza el Ministerio Público, actos del Ministerio Público. El Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta disposiciones y providencias y formula requerimientos. ¿Cuál es la diferencia? Las disposiciones se dictan para decidir, por ejemplo, el inicio o continuación de las actuaciones, la conducción compulsiva, la intervención de la policía, la aplicación del principio de oportunidad y toda otra de actuación que requiera expresa motivación. ¿Por qué? Porque la disposición tiene una exigencia de motivación, no es simplemente una decisión, sino una disposición que expresa sus razones, sus premisas que han llevado a este razonamiento final, a esta decisión. Las providencias se dictan para ordenar materialmente la investigación. Muchas veces confundimos en el devenir del manejo de las investigaciones entre providencias y disposiciones. Las providencias son simplemente documento mediante el cual nosotros ordenamos la carpeta fiscal, un agréguese, un téngase presente, etc. Los requerimientos es el medio por el cual nos comunicamos con el juzgado. Nosotros como fiscalía nos dirigimos a la autoridad judicial a través de requerimientos, no disposiciones ni providencias, requerimientos. Las disposiciones y providencias son exclusivas y estrictas de la carpeta fiscal. Si queremos dirigir algo hacia el Poder Judicial, será a través de un requerimiento. ¿Y qué nos dice este último 5? Nos dice de que las disposiciones y requerimientos deben estar motivados. En el caso de requerimientos, deben estar acompañados de sus elementos de convicción. Entonces, es la norma procesal la que nos marca la pauta de los documentos que debemos
emitir como acto del Ministerio Público. El ejemplo eran las diligencias preliminares, una ejecución de actos de investigación, una disposición de archivo, una formalización de investigación preparatoria. ¿Qué debemos recordar ahí? Resuelven o delimitan y deben estar motivadas. Cuando les pregunten en su entrevista, ¿qué documentos realiza el Ministerio Público? Ustedes deben responder enfáticamente: disposiciones, providencias y requerimientos. ¿Cuál es la diferencia entre una providencia y una disposición? La disposición resuelve o delimita una situación jurídica y tiene la exigencia de motivación. La providencia no tiene exigencia de motivación porque simplemente está para ordenar administrativamente la carpeta fiscal. Téngase presente, agréguese documentos, atiéndase estas copias, o requerir alguna cuestión necesaria, por ejemplo, ¿no? Me están pidiendo copias y no adjuntaron tasa. Entonces digo, ¿sabe qué, señor? Previo a resolver su pedido de copias y atenderla, por favor adjunte la tasa correspondiente. Claro, no bajo esos términos del por favor, no vamos a ver en el taller cómo se debe redactar esto. Por ejemplo, una cuestión previa, me solicitan actos de investigación al Ministerio Público por parte del imputado, pero el imputado en su escrito simplemente me dijo: quiero la declaración de fulanito, de sutanita y que se oficie a tal lugar, y no me describió la pertinencia, conducencia y utilidad de esos actos de investigación que ha solicitado. Entonces, dándole la oportunidad de poder atender su pedido mediante una providencia, digo, previo a resolver su pedido de actos de investigación, por favor precise la pertinencia, conducencia y utilidad de los actos de investigación que me está solicitando. ¿Sí? Y este es el documento que nos pregunta la colega. La razón. La razón es un documento mediante el cual usualmente ustedes informan algo a la carpeta. Por ejemplo, primero, la definición. Es un instrumento administrativo que emiten los órganos de apoyo a la función fiscal, asistentes administrativos y función fiscal, para dar cuenta de alguna circunstancia administrativa de importancia para el desarrollo u ordenación de la carpeta fiscal. Dos ejemplos. El primero, me solicitan copias. Señor fiscal, solicito copias de la carpeta fiscal y para tal efecto adjunto la tasa judicial de 50 soles. ¿Correcto? Entonces yo le voy a pedir a mi asistente en función fiscal: ¿sabes qué, Pedrito? Hazme, o asistente administrativo, hazme una razón. Y en esa razón quiero que me detalles cuántos folios tiene la carpeta fiscal. Ok, y fulanito dirá que vamos a ver una razón en el taller, cómo se escribe. Dirá: señora fiscal, informa usted porque por encargo suyo he revisado la carpeta fiscal y constato que esta carpeta fiscal tiene 21 tomos. Tiene 21 tomos de carpeta principal y como carpeta auxiliar tiene 15 tomos. Cada tomo es de 200 folios y nos están pidiendo copias simples y nos han adjuntado 50 soles. ¿Por qué es importante esta razón? Porque esta razón, para resolver mi providencia, si atiendo o no las copias con los 50 soles, me va a servir para determinar si los 50 soles alcanzan para atender todas las copias solicitadas. ¿Correcto? Por eso es importante su razón. Segundo motivo, he citado a declarar a un testigo y he dicho que te estoy citando para declarar hoy, 6 de abril a las 6 de la tarde. ¿Sí? Te estoy citando para hoy a las 6 de la tarde y el testigo no vino. Y yo tengo que levantar mi acta de inconcurrencia. Pero la inconcurrencia acarrea una circunstancia, la posibilidad de que como Ministerio Público dispongamos la conducción compulsiva. Pero antes de disponer la conducción compulsiva, pido una razón a mi asistente administrativo que me informe si se ha notificado adecuadamente al testigo. Y este emitirá una razón señalando que en fecha tal emití la cédula de notificación, fue a trámite documentario en fecha tal, ha regresado el cargo y se advierte que el testigo ha sido notificado en fecha tal, a horas tal, bajo puerta o en primera visita, o fue una notificación personal. Entonces, la razón, el asistente administrativo y en función fiscal me informará de esas circunstancias que yo como fiscal voy a utilizar para tomar determinadas decisiones. Espero que esos dos ejemplos les basten. En el taller vamos a proyectar más documentos. Manejo de la carpeta fiscal. ¿Cuál es la normativa? La carpeta fiscal tiene una normativa. Muchos no la hemos leído, muchos no la conocemos y simplemente hacemos aplicación práctica. La carpeta fiscal tiene un reglamento aprobado desde el 2006.
y establece y unifica criterios, procedimientos y responsabilidades en la formación, manejo de la carpeta fiscal, acordes con las garantías del debido proceso. Veamos, ¿qué es una carpeta fiscal? La carpeta fiscal es una herramienta de apoyo para que el fiscal se fortalezca en la idea de que no todo lo que se incorpore a los actuados será llevado a juicio, sino únicamente aquello que cumpla con los fines que él persigue. Vamos a hablar de distintas carpetas fiscales ahora, porque a veces conocemos una forma y otras no. Así que vamos a usar un poco la pizarra. Bien. La carpeta fiscal es un instrumento de apoyo físico de lo que se va recopilando en el desarrollo de la investigación. La carpeta fiscal la debemos entender como un instrumento técnico de trabajo. ¿Sí? Se ordena bajo 3 principios: orden, funcionalidad y utilidad. ¿Qué contiene? La denuncia, el informe policial, las diligencias, los documentos, las providencias, las resoluciones que emite el juez, etcétera, etcétera. ¿Eso qué contiene? La carpeta principal. Pero tenemos también la carpeta auxiliar, que contiene las notificaciones, los resúmenes, los formatos, etcétera. Entonces, estamos hablando aquí de carpeta principal, carpeta fiscal, ¿sí? Carpeta fiscal. La carpeta fiscal tiene su carpeta principal y su auxiliar. En la carpeta principal está toda la documentación vinculada a la investigación. Y aquí están todos los documentos que permiten su dinamicidad de la carpeta. Tenemos notificaciones. Aquí tenemos las cédulas de citación. Ficha RENIEC. Tenemos las constancias de lectura o toma fotográfica. ¿Sí? Entonces, esencialmente, en lo que son los delitos comunes, donde no hay una mayor complejidad en la investigación, vamos a ver una carpeta principal y una carpeta auxiliar. Pero yo sé que todos ustedes no apuntan a simplemente fiscalías comunes, sino también apuntan a fiscalías especializadas, como por ejemplo las de crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, o quizás a una suprema, que es donde yo trabajo. Entonces, esto podríamos verlo como tal en una investigación común. Pero, ¿cómo vamos a ver esto en una investigación compleja o de crimen? En las investigaciones complejas vinculadas a organización criminal o simplemente complejas con pluralidad de imputados y hechos, hay una mayor exigencia en el manejo y organización de la carpeta fiscal, pues usualmente la información per se es abundante. En consecuencia, hay una carpeta principal, efectivamente, donde están todas las disposiciones y providencias. Y documentos principales. Pero, ¿qué me hace a mí como fiscal decidir, por ejemplo, generar
dentro de la carpeta principal un cuaderno. Por ejemplo, estoy investigando el delito de enriquecimiento ilícito y para tal circunstancia yo he realizado el levantamiento del secreto bancario. Entonces, ese levantamiento del secreto bancario no puede estar en la carpeta principal. ¿Por qué? Porque en un primer momento es reservado. El cuaderno del levantamiento del secreto bancario, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, tienen una primera etapa donde son reservados. Hasta que la medida se dé por ejecutada, estos cuadernos no son de acceso del investigado. ¿Sí? En consecuencia, estos no pueden estar toda esta información que sería su requerimiento, su resolución judicial, la información que derivan las entidades bancarias o telefónicas, no puede estar en la carpeta principal. Tiene que estar en un cuaderno que se denomina cuaderno de levantamiento del secreto bancario o cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra circunstancia me puede llevar a mí a generar un cuaderno? Por ejemplo, esta es mi carpeta principal y yo estoy investigando el delito de colusión. ¿Sí? El delito de colusión, para quienes no lo conocen, es un delito que investiga los actos de corrupción que se realizan de concertación en una contratación estatal, una licitación pública, por ejemplo, un contrato de obra pública. Y quienes conocen de estos expedientes saben que el expediente de contratación no son 3 hojitas, sino son a veces 5 o 6 tomos de información. Y cuando hablo de tomos, cada tomo va 200 hojas. Entonces, tener esta información junto con todas mis disposiciones pierde la dinámica de lo que va conociéndose en la carpeta fiscal. Y además, en juicio no puedo estar llevando en esta hojita, tengo el oficio de la información tal, en esta tal. Entonces, por mejor manejo de la organización, puedo generar un cuaderno de la principal denominado expediente de contratación. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué me lleva a generar cuadernos y subcuadernos? Me lleva a generarlos un principio. Mejor manejo de la carpeta fiscal. Este manejo de cuadernos, subcuadernos, cuadernos reservados, se da esencialmente en investigaciones complejas y de crimen, donde la información es tan abundante que tenerla glosada en la principal hace inmanejable la información e inubicable para cuestiones del juicio oral. Ahora, algunos me dirán, la auxiliar entonces iba siempre junta. No necesariamente. Por dinámica puedo poner auxiliar de notificaciones 1, auxiliar de cédulas otro, auxiliar de fichas RENIEC otro, auxiliar de constancias de lectura otro y el auxiliar de toma fotográfica. Hacer un tomo por cada una de estas. ¿En qué casos? Cuando tengo varios hechos y varios imputados. Y ustedes dirán, doctora, ¿una carpeta fiscal puede tener varios hechos? Sí. Las carpetas de crimen organizado, quienes conocen un poco de lo que es una investigación en organización criminal, las organizaciones criminales, el delito de organización criminal es per se un hecho punible autónomo en sí mismo. Pero una organización criminal no se crea solo, oye, vamos a hacer una organización criminal, sino una organización criminal comete a través de ella delitos. Y no solo es un delito, es, por ejemplo, una organización criminal dedicada al secuestro. Hoy secuestro al hijo del empresario A, hoy secuestro al hijo del empresario B,
y hoy secuestro, mañana secuestro al hijo del empresario D. ¿Correcto? Tengo una fila de secuestros que he ido cometiendo sistemáticamente en un periodo de tiempo, lo que me hace tener y entender que esto es en el marco de una organización criminal. El razonamiento común nos llevaría a decir que todos estos hechos deben investigarse de forma independiente, cada uno en su carpeta fiscal. Carpeta 1 para la organización criminal, 2 para el secuestro 1, 3 para el secuestro 4 y así sucesivamente. Pero en la práctica se da que es una sola carpeta fiscal que se divide en hechos. Hecho 1, 2 y 3. Y cada uno de estos genera su propia principal, sus propios anexos, sus propios derivados. Ese es un fenómeno que ustedes van a ver con más frecuencia en las investigaciones por organización criminal y ustedes deben saber y conocer ello por esto. Si hay dudas al respecto, voy a quedar atenta. Seguimos. Se nos va el tiempo. ¿Qué consideraciones deben tener ustedes como asistentes en función fiscal o asistentes administrativos? Primero, que por regla la carpeta fiscal no puede tener más de 200 folios. Los 200 folios son regla, no es que acá el documento, para que se entienda, 201, doctora. No, señores. 200 folios rompes y tienes que empezar otro tomo. Esa es una regla de manejo de la carpeta fiscal. Debe permanecer completa y sin mutilaciones, guardando el principio de unidad. La carpeta no puede estar dispersa. Una vez que yo como fiscal te entrego la providencia, es tu obligación, asistente en función fiscal y asistente administrativo, glosarla inmediatamente a la carpeta. No es que la puedo tener en un foldercito ahí hasta cuando se me dé la gana de glosarla. Inmediatamente el fiscal te entrega el documento firmado, debes glosarlo a la carpeta principal o auxiliar que corresponda. 2. Cuando generen sus cédulas de notificación, sus oficios, eso tampoco puede estar sueltito ahí en su sitio guardado en un folder de cargos. Eso tiene que estar inmediatamente en su carpeta auxiliar, porque si no está en la carpeta auxiliar, si no está en la carpeta principal, estamos cometiendo una falta gravísima, porque es su deber cautelar la unidad de la carpeta fiscal, es su deber cautelar que ésta esté completa y glosada toda la información que aquí les estoy detallando. Siguiente. En caso de destrucción, pérdida o sustracción de la carpeta fiscal o de alguna actuación que contenga un acto procesal, se podrá realizar una recomposición. ¿Qué quiero ponerles en conocimiento con esto? Colegas, cuando nosotros foliamos las carpetas fiscales, que es deber del asistente administrativo, como lo han visto, esto es poner una numeración a todas las hojitas que conforman la carpeta fiscal en números y letras, ya no usamos un rotulador o la mano. Actualmente tenemos un programita que imprime todo en las hojas, todas las folias. Pero puede suceder, nos ha sucedido creo a todos los que hemos sido asistentes, que la impresora destruye el documento al momento de foliar. Lo arruga, lo deteriora, en algunos casos se atora en el rodillo y sale por parte. Entonces el asistente en función fiscal da el grito al cielo, el asistente administrativo no sabe qué hacer. Primer consejo,